Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 31 de marzo del 2024. Y en esta mañana vamos a hacer un alto a lo que es nuestra predicación de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho histórico que sucedió hace más de 2000 años y que corrobora las promesas que Dios nos hizo a través de los profetas y de los escritos que tenemos en la Biblia. Así que vamos a tener la lectura, tome nota, siempre tenga a la mano una libreta de anotaciones con su Biblia en físico, para que usted también pueda marcar, anotar algunas cosas que son importantes, relevantes en este acontecimiento tan importante en la vida cristiana. Y mucho más, amados hermanos, amigos, para aquellos que tenemos una relación íntima, estrecha con el Señor, a través de Jesucristo, a través de haberle abierto nuestros corazones, de haberle entregado nuestra vida, como nos dice el Señor en su palabra, que es el requisito indispensable para poder tener una relación con Él, que nos lleva a recibir todas las promesas que nos da en su palabra, porque nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Así que no estamos hablando de religión. La religión nos salva. La religión es simplemente uno de los medios creados por el hombre para poder acercarse o intentar acercarse a Dios, porque no le va a servir para realmente cumplir ese cometido. Lo único que nos salva, lo único que nos mantiene en una relación estrecha con Dios es lo que Dios ha determinado en su palabra. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Y se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que les animamos a que usted tome ese paso de fe, que usted haga ese compromiso, esa entrega, cuando el Espíritu Santo de Dios le haga la invitación a entregarle su vida. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Señor, declaramos que este día es un día de victoria, Señor, en lo cual se conmemora esa victoria gloriosa de Cristo al resucitar de la muerte, como dice tu palabra, al quitarle aquel que tenía el imperio de la muerte al diablo, que tenía y tiene todavía a muchas personas bajo esa cautividad, bajo esa esclavitud, bajo el temor de la muerte. Porque, Señor, tu palabra nos revela, nos dice de que solamente hay dos lugares donde el hombre, la mujer, el ser humano puede ir luego de partir de este mundo, luego de dejar esta tierra de manera espiritual. Señor, si han recibido a Jesús como su Salvador y Señor, irán a tu presencia, a disfrutar de una eternidad en tu presencia. Pero si no lo han hecho, Señor, tu palabra nos muestra de que hay un lugar horrible, horrendo, que experimentarán por la eternidad y que se llama el infierno. Señor, no existe purgatorio, no hay lugares intermedios, no hay el sueño del alma ni el dormir y reposar, sino que, Señor, nos habla de una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y aquellos adversarios son aquellos que no han cumplido con el requisito que tú has establecido en tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos para que tu misericordia sea alcanzando en este día a millones de personas. Aquí en Perú te pedimos por los más de 33 millones de peruanos, que en su mayoría viven en religiosidad, pero que no viven una relación estrecha, íntima, con el Dios vivo y verdadero.
Padre, nos ponemos en tus manos. Bendito Espíritu Santo, tú quita todo velo en esta mañana. Arranca todo velo de incredulidad, de religiosidad, de mentira, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria y se conviertan de las tinieblas a la luz del Dios vivo, eterno y verdadero, por medio de Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos, sé tú glorificándote en esta mañana. Que hoy día sea un día de resurrección para nueva vida, como dice tu palabra, de miles de personas. Gracias, Padre. Y todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si tienes una Biblia en la mano, vamos a abrir en Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versos del 1 al 10 en esta mañana. Mateo capítulo 28, versos del 1 al 10 nos relatan este acontecimiento muy importante, como ya lo hemos dicho, en la vida de todo hijo, de toda hija de Dios. Lo encontramos en todos los evangelios, pero hemos escogido este por ser el más breve, porque ya es un hecho consumado, es un hecho muy conocido, y lo único que queremos es más bien añadir algunos detalles de lo que ya encontramos en este relato de la resurrección. Pero vamos a leer. Entonces, dice así, Mateo 28, versículo del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Bien, este es el relato de la resurrección de aquí en el Evangelio según San Mateo. Y bien, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Esto sucedió al amanecer del primer día de la semana. Y con muchos a veces ignoran, ¿no? Dicen feliz inicio de semana, ¿no? Cuando ponen un post, de repente lo mandan por WhatsApp, pero es el día lunes. Pero realmente el primer día de la semana, ¿no, hermanos? Es el domingo, no es el lunes. El lunes es el primer día de labores, pero el primer día de la semana, el domingo, es el día de descanso, el día de reposo, realmente para nosotros, los que ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos ignoran y piensan que nosotros hemos asumido este primer día de la semana y no descansamos en el Sabbat, como es lo que estipula, lo que cumple el judaísmo, que es una religión también, ¿no? Se convirtió en una religión al descansar en aquellas tradiciones, en aquella revelación que el Señor les dio al pueblo de Israel. Pero nosotros, el pueblo cristiano, ahora con Cristo, que se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado, celebramos
este día de descanso, este día en que nosotros nos concentramos en nuestra relación con Dios, el primer día de la semana, el día domingo, no el sábado, porque Jesús se presentó en varias ocasiones resucitado y siempre fue el primer día de la semana. Entonces, por esa razón, el pueblo cristiano conmemora el primer día de la semana. Hermanos, no es una señal del diablo, no es lo que han estipulado otras religiones y que luego se argumenta, ¿no?, para decir que nosotros estamos equivocados con respecto a esto. No, la Biblia nos dice que fue el primer día de la semana y así se repite en varias oportunidades, sobre todo en las apariciones de Jesús, la ascensión de Jesús y también la revelación del día del Apocalipsis a Juan, de todo el plan profético de Dios en el futuro. Se da un día domingo. Y ya luego, con el tiempo, los discípulos dijeron el día del Señor. Ya no decían el domingo, el primer día de la semana, sino en el día del Señor. Porque le bautizaron, por decir así, con ese nombre, este día, el primer día de la semana. Además, la Biblia dice que el Señor debe estar sobre todo. Debe ser lo primero en todo. Y así que yo creo que también por eso le escogió este primer día de la semana. Porque lo primero es lo que le debe corresponder al Señor. La pregunta es, ¿este día es el primer día, el más importante para ti? ¿Es el día en donde tú realmente lo tienes consagrado para estar en la presencia del Señor, para congregarte con todos los demás hermanos, adorar su nombre, bendecir su nombre, o como hoy celebrar esta resurrección, testificar de la resurrección, la verdadera resurrección, el sentido de la resurrección, lo que implica la resurrección de Cristo? Y de eso queremos hablar nosotros en esta mañana. Ahora, es contundente e irrefutable que Jesús resucitó, que Jesús está vivo y ahora está justamente cumpliendo un ministerio glorioso pero diferente, a favor de cada hijo, de cada hija de Dios. Hermanos, Él ascendió al cielo y está, dice, sentado a la diestra del Padre. Sentado porque está descansando de la obra que Él culminó en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Él dijo ahí, consumado es, hecho está. He cumplido, Señor, con tu perfecta voluntad de venir, dar testimonio, compartir las buenas noticias y también entregar mi vida por la humanidad. Entonces, cumplió el propósito de Dios. Ya el Juan el Bautista va a decir, cuando ve a Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos imbuidos de tradiciones, ¿no? Usted va ahorita al mercado y no va a encontrar, pues, al carnicero, no va a encontrar al que vende pollo, ¿no? Y más todavía los días anteriores, jueves, viernes, desaparecen. Solamente los únicos puestos que están abiertos son los que venden mariscos, pescado. Porque esa tradición mentirosa, engañosa y que no es bíblica, por eso lo digo, ha centrado su atención en que estos días solamente debe de consumirse, si se va a consumir algo, debe ser solamente el pescado. No lo encontramos en la Biblia, pero ya hemos dicho que lo único que debe uno, de repente, si quiere ser bíblico, comer, debe ser la carne de cordero, porque el cordero es el que era inmolado. Y ese conocimiento, esa revelación la encontramos en la Biblia en cuanto a la cena pascual. Entonces, pero indudablemente usted puede ingerir cualquier tipo de alimento. Así que no nos vamos a pegar a la tradición tampoco con el asunto del cordero. Pero si queremos ser bíblicos, entonces deberíamos comer cordero. Pero ya el cordero fue inmolado. Y dice la Biblia que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aún antes de que apareciéramos en este mundo, ya Jesús había sido inmolado. Había sido ya en el plan de Dios inmolado, muerto, derramado su sangre a favor de la humanidad.
Así que nosotros ahora tenemos que creer en ese sacrificio, aceptarlo, reconocer de que el lugar que Él ocupó en la cruz del Calvario nos competía a nosotros. Nosotros merecíamos morir en ese lugar, pero Él, por su gracia y su misericordia, ocupó nuestro lugar. Teníamos una deuda impagable. No podíamos pagar por causa de nuestro pecado. Por eso Jesús vino a darnos gratuitamente la salvación. El Cordero Inocente ocupó el lugar del culpable, que es el ser humano, toda la humanidad. Y eso lo vamos a ver también brevemente en esta mañana. Entonces, vemos de que Jesús murió, fue sepultado y estuvo durante 3 días, nos dice la Escritura, en el lugar que le correspondía a la humanidad. Hermanos, no solamente Él murió una muerte cruenta, una muerte terrible, que nosotros merecíamos, sino que Jesús mismo fue llevado a ese lugar que le corresponde a toda persona que ha quebrantado la ley de Dios, que ha incumplido con todo lo que Dios nos demanda en su palabra. No son solo los 10 mandamientos. A veces una persona dice, no, yo no creo en tanta cosa, yo me enseño los 10 mandamientos, eso es lo que reina en mi vida. No soy ningún religioso. Pero hermanos, aún en los 10 mandamientos, muchas veces somos hallados faltos. Así que no te justifica decir que yo guardo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice que aquel que dice que no tiene pecado, le está haciendo a Dios mentiroso. Así que el pecado es lo que causa división, el pecado es lo que nos separa de Dios y nos lleva a una eternidad sin Dios. Pero por eso es importante entregarle nuestra vida a Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no solamente Jesús murió, sino que fue llevado a ese lugar terrible, que es el infierno, donde todos aquellos que no han aceptado el sacrificio, todos aquellos que han cometido pecado, van a ir inexorablemente, porque sus pecados no han sido limpiados, no han sido lavados en la sangre de ese Cordero Pascual, por decirlo así, que fue Cristo. Y esa fue la ofrenda que hizo para siempre perfectos a los santificados. Hermanos, ya no hay otra ofrenda que pueda ser presentada por la humanidad. Por eso que todo el mundo tiene que mirar a Cristo. Va a decir Isaías, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Jesús mismo dijo, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre también tendrá que ser levantado. Y todo aquel que mire a Él será salvo. Haciendo un paralelo de que esa serpiente que fue levantada por Moisés para que el pueblo de Israel, que era mordido por esas serpientes y miraban a esa serpiente ardiente, esa serpiente de bronce, inmediatamente era sanado. Era un acto de fe, era mirar simplemente. Pues ahora Jesús está diciendo, tienes que mirarme a mí, tienes que recibir por la fe ello, y ese veneno mortal que causa el pecado no te mate, no te separe de Dios por la eternidad. Entonces tenemos que ser limpiados por esa sangre preciosa, por ese sacrificio perfecto. Pero Jesús fue llevado, Jesús estuvo en ese lugar terrible que le corresponde a todo ser humano que se ha apartado de Dios y que ha quebrantado la ley de Dios por medio del pecado. Y así que es por eso importante entender la esencia, el valor de la resurrección. Y para eso vamos a ver algunos pasajes paralelos. Vamos a ver primeramente en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 22. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 22. Escuche bien, tome nota y usted también síganos en la lectura.
Dice, porque también Cristo padeció, escuche bien, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto fue lo que aconteció, hermanos amados, durante esos días que Jesús murió, como nos dice aquí el relato de Pedro, físicamente. Él fue llevado al infierno por causa del pecado. Porque, hermanos, el pecado que él imputó, el pecado de la humanidad, que él mismo se le echó encima, siendo inocente, porque él no pecó nunca, porque él no cometió pecado, pero se imputó el pecado de la humanidad, y por ese acto él tuvo que sufrir, experimentar el infierno, separado de Dios. Por eso en la cruz del Calvario él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por causa del pecado él tenía que estar por justicia separado de Dios, como lo están miles, millones a lo largo de toda la historia, miles y millones de personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice que en ese lugar donde Jesús descendió, que era el Hades, el lugar de los muertos, aquellos que estaban esperando justamente la consumación de los tiempos, porque estas personas en el tiempo pasado tenían que presentar por la fe, un cordero como ofrenda por sus pecados. Por eso vemos todo un proceso de ofrendas en el Antiguo Testamento, que tenían que traer un cordero, un becerro, de acuerdo al pecado, de acuerdo al ceremonial, y poner sus manos sobre él, haciendo una transferencia de culpa sobre ese animal inocente. Y ese animal era sacrificado en lugar del oferente. Pues eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Se llevó su pecado, mi pecado, el de toda la humanidad, sobre sí. Y él murió siendo inocente, ese cordero inocente. Dice también el relato bíblico que él fue llevado como cordero, mudo, allí al sacrificio. Entonces nos dice aquí, pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué? Porque él era el sacrificio perfecto. Por eso, hermanos, esos sacrificios, esos rituales de que este es el Cordero de Dios, el sacrificio, no es bíblico. Es un ritual religioso nada más, y que se come aparentemente el cuerpo de Cristo y se toma la sangre. Lo que nosotros hacemos los cristianos es lo bíblico. Conmemoramos, recordamos la Santa Cena. Hacemos mención a ese sacrificio, porque también de esa manera nosotros, dice la palabra, recordamos que Él vendrá pronto. Y Él viene pronto, amigo, hermano. Así que prepárate. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes abrir tu corazón a Jesús para recibir la vida eterna, la salvación eterna. Y esa es la buena noticia, que tú no necesitas ir a ese lugar ya, porque Él ya fue por ti para liberarte, para que tú no tengas que ir a ese lugar. Pero la única manera es que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito.
que tú seas ya por causa de la justicia de Dios inocente y puedas tener acceso libre a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué tuvo que ser vivificado en el Espíritu? ¿Por qué su Espíritu no pudo quedarse allí preso? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No solamente es muerte física, es separación eterna. Pero Él fue vivificado en el Espíritu, tuvo que ser vindicado porque Él no pecó. Y Dios en su justicia dijo, Él es inocente. Él no murió por su pecado, Él se imputó por amor, por misericordia a la humanidad, el pecado de todo el mundo entero. Y no solamente de aquellos que estaban vivos en ese tiempo y los que habían muerto antes, hermanos, sino por los que están vivos ahora y que todavía no le han recibido como Salvador. Y si Él aún demora en venir, si aún no viene, tarda algunos años, pues de todas esas personas que todavía siquiera están vivos o que ya han muerto. Entonces, esa es la buena noticia que, hermanos, tenemos que predicar, de que no tenemos que ir, no tienen que ir a ese lugar. Tú no tienes que ir a ese lugar terrible, amado amigo, hermano. Lo único que tienes que hacer es cumplir con el requisito que Dios estableció. Entregarle tu vida a Jesús y decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ayúdame a vivir una nueva vida en Cristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Eso es lo que Dios espera de ti y de todo ser humano que aún no ha abierto su corazón al Señor. Entonces, nos dice aquí, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificada en el Espíritu. Por eso el Padre no pudo dejarlo en ese lugar. Jesús hizo un acto similar porque hubieron varias resurrecciones. Recordamos la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba muerto 4 días, ya hería, ya apestaba. Y Él fue y dijo, remuevan la piedra. Y lo llamó, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, pero todavía envuelto en los lienzos, ¿no? Un acto similar vendría a ser el Padre con Jesús. Vino un ángel y removió una piedra, pero no para que salga Jesús, sino para que los testigos oculares, María, los discípulos y aún los soldados romanos, como hemos leído en Mateo 28, se dieran cuenta de que la tumba estaba vacía, que ya Jesús no estaba ahí, que había resucitado, que su cuerpo glorificado podía atravesar las paredes, los muros, como sucedió después cuando se apareció a los discípulos. Y como quiere también aparecerse a ti, quiere morar en tu corazón. Quiere que tú seas testigo de su presencia, aunque tú no lo puedas ver. Porque no necesitamos verlo para que Él sea real. Hermanos, tantas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas que no podemos negar su existencia, que no podemos negar que Él es real. No necesitamos verlo. Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No podemos tener la fe de Tomás. Si no lo veo, si no lo toco, no lo creeré. Y cuando se le presentó a Tomás, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ¿ha necesitado verme para creer, Tomás? Esa es la fe de Tomás, la fe humana. Pero hermano, la fe real y verdadera es que tú depositas tu confianza en el Señor, de que tú crees, aunque no veas, porque la fe trasciende. La fe también es un sentido, y por el sentido de la fe, tú puedes ver la gloria de Dios, tú puedes experimentar a Dios ahora en tu vida, interviniendo en cada área de tu vida, ver su protección. Hermanos, en este tiempo peligroso que estamos viviendo, podemos experimentar el cuidado, la protección de Dios. Podemos experimentar su amor, su misericordia, su provisión. Si Él proveyó el Cordero para pagar por nuestros pecados, a Jesús mismo,
Hermanos, la misma Escritura nos dice cómo Él no nos dará también las demás cosas. Tenemos que confiar en sus promesas. Y Dios quiere revelar sus promesas a tu vida, pero empieza con una relación de padre-hijo. Es ahí donde la herencia de Dios se hace evidente en tu vida. Es cuando tú lees las Escrituras y te das cuenta de que esas promesas que fluyen, que brotan de la Escritura, son también para ti. Dios pone convicción y tú ves la sanidad, ves los milagros, ves la provisión natural y sobrenatural de Dios en cada aspecto de tu vida y mucho más, porque la Biblia dice que tenemos mejores promesas ahora en Cristo Jesús. Y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, esos que estaban esperando el cumplimiento de que el Cordero verdadero fuera inmolado, Jesús. Ahora lo tenían ahí con ellos. Y Jesús estuvo ahí y les predicó también las buenas noticias. Les dijo, ustedes han estado cautivos en este lugar. Yo vengo para decirles de que ya se da el cumplimiento de la promesa, de ese Mesías venidero, de ese Cordero genuino. Soy yo. Yo soy el que también morí por ustedes. Y que ustedes, de alguna manera, como prototipo, presentaban una ovejita, un animalito inocente. Pero por esa fe, ustedes ahora pueden alcanzar también salvación. Porque ha venido el cumplimiento real y verdadero de ese acto de fe que ustedes hicieron hace cientos de años atrás, esperando que viniera el real y verdadero Cordero de Dios. Entonces, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, Noé pasó 120 años predicando, va a haber un diluvio, arrepiéntanse. Pero la gente se burlaba, la gente menospreciaba a Noé. Le dijeron, Noé, te falta un tornillo, estás loco. Nunca había caído agua del cielo. Dice la Biblia en Génesis que brotaba un vapor que era de la tierra, que era el que de alguna manera le daba humedad a las plantas y por eso crecían los árboles. Pero nunca había caído agua del cielo, nunca había llovido. Y así que le parecía loco. Y es interesante que el mismo Señor Jesús va a citar esto, va a decir que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que se daban en casamientos, celebraban fiestas, etc., hasta que vino el Señor y ya no hubo tiempo para arrepentirse. Hermanos, no esperemos que eso suceda y hagamos dos cosas. Prediquemos insaciablemente como lo predicaba Noé, aunque nos digan locos. Si a Jesús mismo, su familia dijo que estaba fuera de sí, que estaba loco, estaba chiflado, lo buscaban no para escuchar las buenas noticias, no el mensaje de salvación, no el evangelio, sino para tomarlo y llevarlo a un lugar ahí donde metían a los locos. Si de Jesús pensaron eso, su propia familia, hermanos, de nosotros, ¿qué nos van a decir y qué nos van a hablar? Así que, por eso, queridos hermanos, sigamos con la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Hermanos, nosotros hemos sido salvos por la locura de la predicación. También nosotros pensábamos que por buenas obras podíamos alcanzar el cielo, no hacerle daño a nadie, ser buenas personas, ayudar a las personas que necesiten en algún momento. Pero hermanos, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Pero ahora en Cristo Jesús, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que una buena obra es dar testimonio, es hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, predicar la buena palabra de Dios para que algunos
sean tocados por el Espíritu Santo y también pasen de muerte a vida y formen parte de la familia de Dios, que entren en esa relación real y verdadera de hijo, de hija de Dios. Entonces, dice que fue y predicó. Tenemos que predicar como Noé. Tenemos que, hermanos, no escatimar esfuerzos. Noé predicó durante 120 años. Nosotros prediquemos durante todo el tiempo que Dios nos dé vida. Mientras tengamos aliento en nuestra vida, prediquemos la salvación. Y lo otro es de que Jesús resucitó. Hermano, Dios quiere que hoy tú resucites. Porque si tú no tienes a Jesús, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Eso lo dice la Biblia. Y la paga del pecado es muerte. Pero hoy día Dios quiere vivificarte en el Espíritu. Cuando tú recibes este mensaje, cuando tú le crees a Jesús, naces del Espíritu, naces espiritualmente. Eso fue lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Hermanos, Nicodemo era un religioso, era un maestro de Israel, pero no entendía estas cosas. Jesús le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Y le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Le dice, si no entiendes estas cosas, ¿cómo vas a poder entender las espirituales? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Hermano, la religión no te salva. Creo que Nicodemo era más religioso que tú y que muchas personas más que dicen tener una religión, que la profesan de repente fielmente. Él era un maestro de Israel. Pero Jesús le dice que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Del agua. Hermanos, uno de los símbolos de la palabra es el agua. Y también está haciendo mención al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es en agua. Pero que muestra qué cosa? Da una evidencia de que nos hemos arrepentido genuinamente. Por eso que Juan bautizaba en agua. Era una evidencia de que la persona externa, de que la persona realmente estaba arrepentida de sus pecados. Y el bautismo simbolizaba, cuando era sumergido, porque es por inmersión, la muerte, la sepultura. Y luego, cuando salía del agua, representa, simboliza la resurrección para una nueva vida, pero en el poder de Dios. Entonces, por eso le dijo eso Jesús a Timoteo: el que no naciere del agua por la palabra y luego la evidencia del bautismo en inmersión, no puede ver el reino de Dios y del Espíritu. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, nacer del Espíritu, por el mismo hecho de que el pecado ha traído muerte espiritual, separación de Dios, y ahora necesitamos nacer de nuevo para una novedad de vida. Entonces, uno nace espiritualmente cuando entrega su vida real y sinceramente a Cristo Jesús. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero ¿cuál es realmente la aplicación del bautismo? Y dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, estamos todavía en la carne. El bautismo no es un ritual que nos limpia de pecado y ya estamos inmaculados. No, tenemos nuestra carne todavía, pero dice que ahora tenemos que tener una aspiración, es decir, ser conscientes de que Cristo ahora mora en nosotros y tenemos que dejar que Él tome el control, que Él sea el Señor de nuestra vida, para no vivir, para resistir al pecado y andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice también la Escritura
Dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Hemos dicho que Jesús ahora está a la diestra de Dios en otro ministerio, intercediendo por cada persona que ha aceptado su salvación, para que su fe no desfallezca, para que no desmaye, para que no apostate, no deje la fe. Porque, hermano, la presión de este mundo, nuestra carne, el diablo, no van a cesar de acosarnos. Dice que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, es tan importante mantener esa comunión estrecha con Dios. Cada día tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Tú tienes que aprender de la palabra de Dios. Tienes que aprender versículos. Tienes que memorizarlos. Tienes que conocer todo el consejo de Dios. Sí, está lindo, te gustan los salmos, nada más, perfecto. Pero tienes que alimentarte balanceadamente. Tienes que comer todo el menú que nos da la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su presencia, porque eso es lo que hace temblar el infierno y hace huir al diablo. Y dice, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, cuando tú estás en una íntima relación con Dios, el diablo no puede tocarte. ¿Por qué? Porque a Jesús están sujetos ángeles, autoridades y potestades, principados. Todos los demonios tiemblan si tú andas en una perfecta comunión con Dios. Si tú estás lleno, revestido de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces esta es una buena noticia. Reiteramos, el hombre no tiene, hermano, no tiene por qué irse al infierno, a ese lugar tan terrible, pero lamentablemente se está yendo por el pecado que ha cometido. Pero algo también serio, porque la iglesia no está predicando realmente las buenas noticias. Hermanos, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No tenemos que predicar prosperidad. La prosperidad viene cuando tú estás en Cristo. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. No decir, ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Ven a Cristo y Él te va a poner por cabeza y no por cola. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. No vas a vivir el Edén acá en la tierra. Hermanos, a veces sucede lo contrario. Porque Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. No va a ser fácil, porque el diablo va a querer siempre sacarnos de carrera. Él nos tenía antes esclavizados bajo su poder en el reino de las tinieblas, y Él nunca da su brazo a torcer, Él nunca tira la toalla. Él siempre va a estar ahí al acecho para arrancarnos nuevamente del reino de Dios y trasladarnos nuevamente a su reino de las tinieblas, donde antes estábamos cautivos a merced de Él. Y por eso la iglesia tiene que no solamente predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, la gran comisión dice que tenemos que hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas. No solamente es predicar, tirar la semilla ahí al aire. Hermanos, tenemos que discipular, tenemos que fundamentar a los nuevos en la palabra, enseñarles a tener una relación estrecha con Dios, a depender de Dios, no de nosotros ni de la iglesia local. Nosotros simplemente somos instrumentos para edificar a los santos, para la obra del ministerio. No, hermanos, la iglesia no es una guardería. La iglesia es un lugar de concentración, como un fuerte, como un lugar como una escuela, donde nosotros impartimos los principios de Dios a los nuevos, para que ellos crezcan en el conocimiento de la verdad y también se conviertan en instrumentos en las manos de Dios para seguir compartiendo las buenas noticias. Entonces vemos el poder de la resurrección de Cristo. Ahora,
hermanos amados, cuando Cristo resucita, nos está dando la garantía de que nosotros también experimentaremos esa gloria. Vamos un instante a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 12, nos dicen lo siguiente. Colosenses capítulo 2, me fui hasta Tesalonicenses. A ver, Colosenses capítulo 2, verso 9 al 12. Bien. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ahora, hermano, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia nos dice de que la evidencia externa de que tú realmente te has arrepentido y un testimonio a las personas, a tu familia de repente que no es creyente, tú le estás diciendo: yo ya no vivo para el mundo, ahora vivo para vivir en el poder de Dios. Por eso dice, sepultados con el bautismo. Decíamos del simbolismo, es cuando uno se sumerge, cuando es el bautismo por inmersión, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, es un acto de fe, es un acto de obediencia. Yo me estoy identificando con Cristo, estoy haciendo externamente lo que ya sucedió en mi corazón. Yo en mi corazón ya tengo a Cristo, ahora tengo vida nueva, pero ahora a la gente le estoy diciendo que yo he muerto para resucitar en una nueva vida, en el poder de Dios que le levantó a Jesús de los muertos. Hermanos, y Pablo argumenta mucho de esto en Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8. Nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Mira, por ese acto de fe, que yo recibo el sacrificio de Cristo, que Él ocupó mi lugar en la cruz, el lugar que yo merecía por mi pecado, y luego Él resucita, yo también resucito para novedad de vida, dice el apóstol Pablo. Pero ese acto se simboliza, se hace objetivo, se convierte en un testimonio por medio del bautismo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Cuando nos bautizamos, vuelvo a repetir, somos sumergidos total y completamente, simboliza nuestra muerte a este mundo, al pecado. Y cuando salimos, emergemos, estamos simbolizando esta resurrección, pero para nueva vida. Como dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos comprometiéndonos delante del mundo de que seremos realmente discípulos de Cristo, que viviremos en su poder. Sí, hermanos, porque no podemos nosotros en nuestra propia fuerza, pero lo lograremos si nosotros tenemos esa íntima relación con Dios, si somos cada día llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, sed llenos constantemente del Espíritu Santo. ¿Esa es tu experiencia? ¿Así te estás conduciendo tú, hermano, hermana? Tú que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu Santo que testifica de Cristo? ¿Que predica realmente las buenas nuevas al Cristo crucificado? ¿El mensaje real? ¿O estás predicando un mensaje light? Un mensaje de prosperidad. Ven a mi iglesia, es bonita, que esto, que el otro, la alabanza es excelente. Aleluya. Un grito para Cristo, ¿no? A ver, una danza. Está bien, hermano, pero si es en el Espíritu es mucho mejor. Si es para la gloria de Dios, amén. Mucho cuidado con presentar fuego extraño delante de la presencia de Dios. Hermanos, por eso es importante andar en el Espíritu, porque muchas veces esas cosas pueden estar solamente siendo en la carne, satisfaciendo la carne a la vista, pero no haciéndolo genuinamente delante de Dios. Por eso tenemos que estar sujetos, nuestra carne tiene que estar sujetada total y completamente al Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es tu experiencia, amado hermano, hermana. Esa es tu vida, como se refleja a Cristo realmente. Si eso está siendo de la manera correcta, gloria a Dios. Pero también quiero decirte a ti, amigo, hermano que nos estás escuchando en esta mañana y que todavía no le has entregado tu vida a Jesús. Jesús nos dice aquí que la única forma de poder tener vida eterna no es teniendo una religión, sino teniendo una relación con Él. Jesús te llama en esta mañana. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, estás en riesgo de que un día partas de este mundo, mueras físicamente y también a la vez mueras espiritualmente, porque puedes estar separado por la eternidad de Dios si no cumpliste con el requisito que Dios establece en su palabra, de entregarle tu vida a Jesús y hacerlo tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho aún, en esta mañana yo te animo, te exhorto a que lo hagas. Te ruego que lo hagas, porque de esa manera tú vas a poder experimentar la gloria de Dios en tu vida. Él te va a cambiar, te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura y tú vas a poder vivir cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios, porque su Espíritu Santo va a venir a morar en ti y Él te va a ayudar, te va a guiar, te va a orientar, te va a dar sabiduría, va a abrir tu entendimiento para que tú comprendas las Escrituras y todo lo que Él te ha prometido en ella. Será tu herencia. Así que si aún no lo has hecho, pero quieres hacerlo en esta mañana, dile sinceramente al Señor. Cierra tus ojos por un instante, pero abre tu boca y abre tu corazón, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el requisito. Así que cierra tus ojos y dile sinceramente al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname
por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto en la cruz ocupando el lugar que a mí me correspondía por mis pecados. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Tú por la fe, si has hecho esta oración sinceramente, hoy te has convertido en un hijo, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Y hoy también has resucitado para nueva vida. Es decir, tu espíritu que estaba muerto porque estaba separado de Dios, ahora ha sido vivificado. Ahora tú puedes volver a tener una relación con Dios porque Él viene a morar en ti y te hace una nueva criatura. Así que yo me gozo por, si tú has hecho esta decisión, la mejor decisión que has podido hacer en toda tu vida. Yo me gozo, y también la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que bendigo tu vida y también queremos ayudarte, queremos bendecirte, queremos darte recursos para que tú puedas continuar aprendiendo de Dios y así de esa manera crecer espiritualmente. Así que escríbenos y nosotros estaremos respondiéndote. Y también queremos recordarte que así como hoy, los días domingos, 11 de la mañana, estamos saliendo por este medio para compartir las buenas noticias, el mensaje de salvación y de edificación. Entonces tú puedas conectarte y puedas también compartir este video con algunos amigos, hermanos, tus contactos, que quizás se han apartado del Señor o que quizás todavía no le conocen, para que tengan la oportunidad de conocerle. También queremos decirte que estamos los días miércoles, 7:30 de la mañana, 7:30 de la noche, teniendo tiempo de oración, donde intercedemos por algunas necesidades personales, familiares. Tú puedes escribirnos y nosotros estaremos orando, no solamente en ese instante, sino permanentemente, para que el Señor se glorifique y obre, porque Dios está a tu favor. Así que damos gracias a Dios por tu tiempo y te recordamos una vez más que el Señor Jesucristo viene pronto y hay que estar preparado. Prepárate porque el Señor viene pronto. Así que gracias por tu tiempo y estamos nuevamente recordando de que hoy es un día de victoria, de que hoy es un día de poder, de que hoy es un día de resurrección. Dios les bendiga. Aleluya.